¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Un poco accidentado el comienzo. Tuvimos algunas situaciones aquí en la casa que hubo que atender antes y con el acostumbrado café y las galletas. Dejaremos que el Señor vaya hablando conforme a su voluntad y conforme a su propósito en esta tarde-noche, o más bien ya noche, porque ya está oscuro, de este viernes 13 de septiembre del año 2019, en donde estamos por la gracia de Dios, compartiendo de esto que el Señor tiene para nosotros y concretamente continuando con este estudio en este discipulado Vencedores. Y un mensaje que el Señor tiene para nosotros, un mensaje precioso, así lo creo, así lo vivo. Y ahora mismo el Señor tiene este título, La verdad vence todo. A propósito de un tremendo general de Dios que justamente acuñó esta frase hace varios siglos y cuyo nombre compartiré más adelante en el propio mensaje, en el propio estudio. Vamos a continuar en La verdad vence todo y en este estudio Vencedores con una historia a mí que me gustan tanto las historias, ¿verdad? Esta es muy particular. Bienvenidos y buenas noches. Trataré de estar menos solemne, no sé por qué estoy tan solemne, normalmente soy mucho más alegre los viernes. Quizá porque ha sido una semana verdaderamente compleja. Lo hablo como hombre que soy, pues por más que queramos fortalecernos, que sí, el Señor, el Espíritu Santo nos va haciendo, no somos nosotros los hombres quienes lo hacemos. Ciertamente la gracia de Dios nos acompaña y en ese proceso, de todas maneras, Él nos va cambiando. Pero sin ninguna duda que no estamos exentos ni ajenos a las situaciones que en el día a día y en la vida nos afectan. Compartía esta semana en un pequeño, y digo pequeño para el estándar, pero de una reflexión devocional que compartía en redes sociales, y que por cierto, si lo ven en Instagram, tiene una edición distinta, si bien el mensaje en el fundamento es el mismo, tiene una forma de llegar distinta por el público que en Instagram nos escucha, nos ve, nos lee. Y compartía yo que no hablaré de lucha, pero proceso que Dios tiene para irnos cambiando. No es raro que este hijo de Dios, como David, y no me quiero comparar, simplemente estoy haciendo referencia del rey David, que le pedía al Señor, no sé si continuamente, pero está al menos registrado en los Salmos, que cuidara su corazón y que le probara su corazón continuamente, ¿no? Que lo pesara. Yo hice y hago lo mismo continuamente, lo hice hoy, esta mañana, lo hice ayer también, a propósito de situaciones que de repente, más que salirse de control, el carácter, el temple no está en dominio en alguna área de tu corazón o en alguna dimensión de tu carácter. Quiero hablarles de John Wooden. John Wooden fue yo sé que hago mucha referencia a temas del deporte, de la sociedad, de la espiritualidad en Estados Unidos de América, pero la verdad es que no hay tanta documentación en México y otros países como lo hay en la sociedad americana, aunque sí, cuando hay testimonios o personales o de pastores o de otras personas o personalidades que yo conozco, las comparto. Pero John Wooden fue entrenador del equipo de básquetbol de la Universidad de California en Los Ángeles. Y entre 1963 y 1974, el entrenador John Wooden guió al equipo masculino de baloncesto de la Universidad de California en Los Ángeles a 10 campeonatos nacionales de la liga amateur en Estados Unidos. Entre esos 10 campeonatos, 7 seguidos entre 1966 y 1972. Él murió en el año 2010, a los 99 años, por cierto, una edad muy avanzada. Hoy en día sigue siendo un personaje de leyenda para el deporte americano, juvenil, estudiantil en las universidades.
y muchos lo consideran un genio en su campo, en el baloncesto, en el básquetbol, pero también fue mentor. No solo era entrenador, era mentor, guía de sus jugadores. John Wooden, que fue su nombre en vida, estaba más interesado en que ellos aprendieran a llevar bien la vida, su carácter, pues, que cualquier otra cosa. John Wooden continuamente decía que si sus jugadores, si estos muchachos jóvenes llevaban una buena vida, iban a jugar bien. Así que se ocupaba primero de ellos como seres humanos, de cómo vivían su vida, y eso cómo se trasladaba en su actividad, en el deporte también. Así que era una especie de padre, un segundo padre para los jugadores, de este estilo paternal que tenía Wooden como entrenador. Y acaba de hacerme así el Señor en el corazón, por cierto, con lo que acabo de decir. Ay, Saúl, qué Petersen, qué razón tenías. Este estilo paternal que tenía John Wooden como entrenador parecía extraño durante los turbulentos años en que fue entrenador de este equipo de básquetbol de la Universidad de California en Los Ángeles. Uno de los jugadores que estuvo con él, de nombre Bill Walton, W-A-L-T-O-N, Bill Walton, uno de los jugadores que durante varios años estuvo con él, alcanzó grandes éxitos posteriormente como jugador profesional. No en pocas ocasiones dijo esto que van a escuchar al respecto de su entrenador John Wooden. Nosotros, quienes estábamos cerca de él, pensábamos que él estaba loco. Sin embargo, en todas sus, fíjense lo que decía, no charlas, en todas sus predicaciones y enseñanza, todo lo que nos decía resultaba cierto. Es decir, este hombre era cristiano. Y sí hablaba con ellos, pero les predicaba de la palabra y luego sí los acompañaba, los mentoreaba, pero como si fuera un segundo padre para ellos. Vivía la palabra y lo hacía por ellos. Todo lo que nos decía resultaba cierto, insistía Bill Walton. ¿Puede decir esto de ti la gente que tiene que ver con tu vida? ¿O has sucumbido ante la tendencia cultural que espera de la verdad que la embellezcan, la manoseen, la exageren, la oculten o la cambien cuando sea lo conveniente en una situación? Leyéndolo, comentándolo, compartiéndolo, así como lo hago en estos momentos con ustedes, duele incluso, ¿no? Y duele porque tocan mi corazón fibras que personas cercanas a mí podrían seguramente, y tengo algunos nombres que inmediatamente vienen a mi corazón, a mi mente, a mi boca, que seguramente opinan de mí así, como padre, aunque no soy un padre natural de ellos. Pero otros cercanos que no necesariamente me ven así tampoco, necesariamente. Lo cual me duele mucho, tengo que decirlo. Hombre, no soy perfecto. Y estoy en el proceso y Dios, como ya les compartí con un testimonio personal, le pido continuamente que trate conmigo, que pruebe mi corazón, que lo pese, que lo limpie. Todo lo que nos decía resultaba cierto, como si de un profeta se tratase. ¡Wow! No es cualquier cosa decir esto, ¿eh? Esto es tremendo. Lamentablemente hay una, perdonen, forma aprobada de mentir que usan los políticos, por ejemplo. Y miren en qué terreno, pues salto de, perdón que lo diga de esta manera, salto de, qué tema, ¿verdad? Salto de los deportes a la política.
todo lo que nos decía resultaba cierto, decían los jugadores, y concretamente este que dejó testimonio, Bill Walton de John Wooden. Les predicaba, les hablaba, los acompañaba, los mentoraba. Y, repito, de algunos nombres que me vienen a la mente, que vienen inmediatamente a mi mente, a mi corazón, a mis emociones, puedo decir de algunos que dirían, Jorge es, si todavía están en lo natural en mi influencia, en lo espiritual en mi manto y cobertura, y no es que sea el mío, Dios me lo da. Pero algunos otros que no lo harían, porque no sienten que esto esté ocurriendo o no sintieron que ocurrió en tanto estuvieron en esta influencia de este líder, vamos a ponerlo así. Quisiera, si me permiten atreverme a decirlo de esta manera. Los políticos, por ejemplo, comentaba, mienten continuamente. Tratan con ello de justificar cuando no dicen la verdad. La llaman un pitch, en inglés suena mejor, giro. Y dar un giro, to give a pitch about the truth, like an interpretation, dicen ellos. Ricardo Villasana, y si lo ves, hermano en Cristo, bendiciones, te honro. Recuerdo todo el tiempo que me decía, el pecado es pecado, Jorge. Y la verdad es verdad y la mentira es mentira. Y la bendición es bendición y la maldición es maldición. Es cero o es uno. No hay grises en el reino de Dios ni para Dios mismo. Y dar un giro es darle a la verdad una forma nueva, reinterpretarla o revisarla para hacerla más aceptable. Ser social o políticamente correcto, a ver si con esto logro transmitir esto que Dios está poniendo en mi corazón, y lo cual es tremendo, porque, Dios mío, no es necesariamente lo que Dios quiere que suceda, pero eso es lo que típicamente sucede. Es darle a la verdad una forma nueva, reinterpretarla. Una disculpa, amados, por la interrupción, estamos completamente en vivo, es obvio, ¿verdad? Lo que importa no es ser más veraz, conforme a lo que hacen los políticos típicamente. Lo que importa para ellos es reinterpretar los hechos de la forma que sea necesaria para pulir la verdad de manera que sea más políticamente correcta y les haga menos daño a nuestras propias metas o a las metas de quien está utilizando esto. Te voy a poner un ejemplo muy claro y ni modo. Creo que no hay nada que interpretar con lo que voy a decir y bueno, a ver cómo me va. Todos los días o muy seguido, a partir de las 7 de la mañana en este país se usan datos distintos de los verdaderos y publicados. Yo tengo otros datos, dice nuestro personaje. Ya está ahí en las redes sociales esto del Instituto Nacional de Otros Datos, el INOD, ¿no? Muchos memes al respecto. Tú no puedes ocultar la verdad, porque la verdad lo vence todo. La verdad vence todo, y ante la verdad nada hay que hacer, nada hay que decir, nada hay que argumentar. Los hechos son. Y cuando esto sucede de esa manera, se manifiesta con tremendo, ¿cómo lo digo?, énfasis. Es tan evidente que no se puede ocultar, aunque el personaje en turno, y ya no estoy hablando del de las 7 de la mañana, ya lo dejé, pero hay otros muchos que conocemos que hacen exactamente lo mismo. Tuercen la información de tal manera que la hacen su verdad, interpretándola como ellos quieren. Lo mismo pasa, de hecho, con esta palabra, que ya lo he comentado muchas veces en estudios, en este mismo, en reflexiones devocionales, hasta en los mensajes los domingos. Porque pasa aún entre el pueblo de Dios. Cuando de Dios se trata, ese giro no es otra cosa más que una mentira, punto. No hay más que o verdad, derecha, mentira, izquierda.
Halal, derecha, haram, izquierda. Por eso es aleluya. Porque si no saben, la palabra aleluya se escribe con H al principio y tiene origen árabe. Halal, aleluya. Y quiere decir, es correcto. Esa es la interpretación. Y eso es lo que estoy hablando. Si tú la tuerces, deja de ser verdad y se convierte en una mentira, punto. Y eso es algo que no es aceptable ante los ojos de Dios. En Proverbios, en el capítulo 6, versículos 16 y hasta el 19, la palabra de Dios dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren para hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y hasta el 19. Luego, en Proverbios, en el capítulo 12, versículo 22, dice muy concreto y muy preciso el Señor aborrece a los de los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. ¡Wow! Amén. Y luego, en Zacarías, en el capítulo 8, versículos 16 y 17. Zacarías capítulo 8, versículos 16 y 17 dice la palabra de Dios: lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco eso, afirma el Señor. ¡Wow! Amado, ya leído de esta manera, yo no sé tú, ya leído de esta manera, creo yo no cabe ya ninguna duda. No hay lugar a ninguna duda, a ninguna interpretación al respecto de lo que Dios piensa de esto. Al respecto de esto de torcer un poquito, hacer ese pitch que hacen algunas personas, quienes algunos y muchos de ellos se dicen líderes, pocos, pero muchos de esos pocos se dicen líderes, muchos políticos, gente en las cumbres, en los negocios, quizá que son imágenes públicas, que son influencers, les llaman ahora en redes sociales, pero tú les quitas las redes sociales y quizá no tienen ninguna influencia, ¿verdad? Lo que tienen es un muy buen aparato de marketing atrás, digital. No podemos desdecirnos de nuestras palabras. Lo que dijiste, lo dijiste. Como el error que acabo de cometer al de permitir un pedacito del video que se está transmitiendo en vivo en Facebook, bueno, en redes sociales en general, y que dejé entrar aquí en el propio espacio, ¿verdad? Es un error mío. Perdón por ello, una disculpa, esto debe ser de excelencia. Pero también estamos en la comunidad de la casa pastoral compartiendo de lo que Dios nos da. Y yo agradezco a quienes están acá y también les pido a quienes no lo están, pero que ustedes sí pueden alcanzar, porque ustedes pueden alcanzar a quien yo no puedo porque no los conozco, con lo cual les pido en amor del Señor que los compartan y les inviten. No podemos desdecirnos de nuestras palabras, de nuestros hechos, de aquello que hemos hecho, que esté por escrito, que esté registrado en sonido, que esté registrado en video, como este error que cometí, que va a quedar documentado porque el video se publica, además de que está transmitiéndose en vivo, ¿no? Ni modo. Es un error personal, una disculpa. Y una disculpa a ti, Señor, porque la excelencia debe ser primero. Una vez que se suelta una mentira, que por cierto, primero se incrusta en tu corazón antes siquiera de subir a tu mente y luego salir de tu boca. ¿Sabías que ese es el proceso? Espíritu, corazón, mente, boca. Así es como funciona. Así se incepta, perdón que lo diga de esta manera, una mentira. Y entonces sale de tu boca. Pero no es que se aparezca espontáneamente en tu boca. Hay un proceso. Y por eso es que cuando el Espíritu Santo está gobernando tu vida, bloquea ese tipo de
cosas a que salgan de tu boca, aunque pudieran incluso llegar hasta tu mente, o incluso quedarse en su corazón y nunca subir a tu mente, porque tú empiezas a vivir bajo el gobierno del propio Espíritu Santo, de Dios mismo, si tú le permites al Espíritu Santo habitar en ti, gobernar tu vida, y Él está presente aquí ahora, yo lo siento. Esa señal que yo conozco y que es tan personal para mí. Gracias, Señor. Una vez que sueltas una mentira, esta mentira adquiere vida propia. Es tremendo. Te atrapa. Te haces uno con ella. Y aún en el caso en que se puedan detener o invertir los efectos, el resultado de haber dicho esa mentira, la reputación del mentiroso queda dañada para siempre. Wow. Tal cual nos acaba de hacer ver en estos 3 porciones de la Escritura el Señor en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, Proverbios capítulo 12, versículo 22 y Zacarías en el capítulo 8, versículos 16 al 17. ¿Cuál es la característica principal de los vencedores? Y recuerda que el título de este estudio discipular en ya no sé si es cuarto quinto, pero ya no importa, es la verdad lo vence todo. Como Juan Hus, les prometí que diría de qué general de Dios era esta frase acuñada histórica, es la verdad lo vence todo, es de Juan Hus. Y es que los vencedores dicen la verdad con valor. Aquellos que tienen victoria en la vida, y tener victoria en la vida no es hacer dinero, esa es una consecuencia. Y cuando hablo de dinero o de éxito, que también puede ser éxito en tu carácter, en tus emociones, dominio en tu carácter y en tus emociones, en tus relaciones, y sí, puede ser que al final haya consecuencia monetaria y económica, pero no para que te la acumules tú, sino para que con ella construyas, edifiques para los demás. Y te vuelvas instrumento de bendición, de cambio, de construcción, de otros muchos. Los vencedores dicen la verdad con valor. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 25, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Palabra de Dios. Déjenme tomar la figura de la amistad como ejemplo. O del padre o del esposo. No es fácil ser un amigo sincero. No es fácil ser un esposo sincero, un padre sincero. Objetivo, de una sola pieza. Sólido. A veces eso te lleva a ser demasiado... Habrá quien lo tome como intransigencia, pero es un tema de carácter, de solidez, de dar seguridad. No es fácil ser sincero, o ser un amigo sincero, o ser un padre sincero, o ser un esposo sincero. Pero si tienes la fortuna de... Quito la palabra fortuna, quiero ser intencional. Si tú tienes la bendición y el gozo de disponer de uno o dos de estos elementos en tu vida, de alguien sincero continuamente junto a tu vida, entonces sabrás que esos son en verdad el padre, el esposo, la esposa, el amigo, el hermano, la hermana, a los que tú vas a poder acudir cuando por encima de todo tú necesitas recibir la verdad. Cuando tú necesitas escuchar lo que tienes que escuchar y no lo que quieres escuchar. Y yo sé que esto está tremendo, lo que estoy diciendo no es sencillo de decir y mucho menos de recibir y por supuesto todavía más complicado de digerir, de discernir. Chip Ingram es el nombre de un pastor, pero también de un autor. Escribió él hace unos años, escribió acerca de 4 personas. Y escribió de esta manera:
me amaba lo suficiente como para decirme cosas acerca de nuestra vida que ningún otro me amaba lo suficiente para decírmelas. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y saben qué? De inmediato que dije esto me vino a la mente la foto de este pastor que apenas el día de ayer se suicidó. Y de su esposa y sus dos pequeños. Rubios ellos, preciosos. Era pastor de enseñanza en una megachurch allá cerca de Los Ángeles, California. Pasó muchos años incluso trabajando con grupos de suicidas en potencia. Y él acabó suicidándose el Día Internacional al respecto de los suicidios. No sé cómo se llama el día. Y él se acabó suicidando. Me enteré por el hermano y pastor Andrés Miranda, con quien tengo contacto por medio de las redes sociales. Y Andrés, si llegas a ver esto, Dios te bendice, varón de Dios. No lo conozco personalmente, Andrés Miranda, solo conozco lo que por medio de las redes sociales publica de lo que Dios ha hecho con su vida, su bella familia, sus hijas, sus matrimonios de sus hijas, todos los años de ministerio que lleva este pastor de origen latino allá en los Estados Unidos de América. Y él publicaba, y yo me permití tomar la nota, postearle y decir, ¡uf! Tremendo tema. Pero la verdad es que no estamos exentos como hijos de Dios, ningún ser humano, y mucho menos los pastores. Y dije mucho menos, sí, porque muchos esperarían que yo dijera, no hombre, los pastores bien lejos. No, por lo contrario. Más que ninguno probablemente estamos expuestos a eso justo porque estamos muy abiertos de emociones, espiritualmente, de mente, de carácter en nuestra vida, a todos los temas que para otros son quizá no tan evidentes, es decir, estamos mucho más expuestos. Perdón que haga este movimiento que estaba mal centrado, y otra vez la excelencia es importante, así que permítanme haber hecho este movimiento. Entonces ahorita que estaba leyendo esto me acordé. ¿Cómo lamenté? Porque no es la primera vez que publico algo así. El año pasado otro pastor joven también de aquella zona, con lo cual ya el Señor me está dejando ver alguna cosa por allá, también se suicidó y se quitó la vida. ¿Qué está pasando, amados? Hoy leía, no la argumentación, pero el diálogo de otro tremendo varón de Dios, en donde decía que el gran, déjenme usar esta palabra en mis palabras, entre comillas, cáncer en el siglo XXI en la sociedad, pero muy particularmente entre el pueblo de Dios, los cristianos, es la depresión y el estrés. El propio hermano Miranda, ya me acordé, el propio hermano Miranda continuó porque hubo muchos comentarios y él decía que aceptaran la ayuda médica, y yo estoy completamente de acuerdo, hermano Miranda. Sí tenemos que orar, por supuesto, es lo primero que hay que hacer. La primera batalla que tenemos que pelear es de rodillas o acostado o como sea que lo quieras hacer, pero orando, clamando, intercediendo por quienes están pasando por ese valle de sombra y de muerte. Y te lo digo, así quien me esté escuchando, y aquí está mi esposa, que no me va a dejar mentir, con conocimiento de causa y en primera persona, implicado y afectado. Y no puedo dar más detalles, pero sé de lo que estoy hablando. Y mi esposa y yo tuvimos que doblar rodillas y hemos estado en un proceso bien complicado que ha afectado nuestras vidas, nuestra casa, y que estamos viendo, claro, la mano gloriosa de Dios. El abrazo amoroso que nos está acompañando. Pero no podemos cantar victoria porque esto es para el resto de nuestras vidas. Y no estoy hablando de que ella o yo, no estoy hablando de eso. Y no quiero que malinterpreten tampoco, pero lo estamos viviendo en primera persona, esto que estamos hablando. Me amaban lo suficiente como para decirme cosas acerca de nuestra vida que ningún otro me amaba lo suficiente para decírmelas. Y cuando lo acabo de compartir, amados, amén, me vino a la cabeza la foto de este pastor, esos lentes de pasta transparentes, sus dos bellos hijos rubios, su esposa, viéndolo, adorándolo, amándolo. ¿Y saben qué pensé? ¿O qué vino a mi corazón? Porque no pensé, vino a mi corazón de inmediato.
Lo que a este hermano de Dios le faltó fue alguien a su lado, no su esposa, estoy seguro que lo hacía, que le dijera con suficiente amor lo que tenía que escuchar y no lo que quería escuchar. Tenía a su lado gente que lo amaba lo suficiente para no decirle lo que tenía que decirle. Y le faltó quien se lo dijera. Eso es lo que me está diciendo Dios. ¿Cuántos más hay así? Y el hermano Ingram decía que cada una de estas personas que le habían amado lo suficiente para decirle lo que tenía que escuchar, se habían referido a una parte diferente de su vida, de sus relaciones, de su personalidad, de su ministerio, de sus dones. Otra vez, cada una de estas personas, el hermano Ingram escribió que se habían referido a una parte diferente de su vida, o de sus relaciones, o de su personalidad, su carácter pues, o de su ministerio, o de sus dones. ¡Wow! Me está doliendo, amados, me está doliendo. Créanme, es para mí esto también. Es más, es primero para mí que para ustedes, pero si soy el instrumento y yo le pedí a Dios que tratara conmigo, que tratara con mi corazón y lo está haciendo ahora mismo, amados. Esto no se me va a olvidar nunca. Sus relaciones. Perdón. Escribe el hermano Ingram. Cuando solo llevaba alrededor de un año, Cuando solo llevaba alrededor de un año, gracias, Señor. Cuando solo llevaba alrededor de un año, escribe el hermano Ingram, siendo cristiano, comencé una relación con una joven que no era cristiana. Perdón. Déjalo. Y la relación iba tomando un rumbo peligroso. Y entonces, un amigo cristiano, escribe Chip, gracias amor, de más edad me tomó aparte y me habló de lo que dicen las escrituras, de lo que dice la palabra de Dios sobre formar yunta con incrédulos, es decir, refiriéndose a este tema de que así como a los bueyes en el lado los ponen bajo una yunta una pareja, la palabra de Dios se refiere en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 al 18, a algo así, refiriéndose y tomando como figura a esta yunta en los animalitos, en los bueyes. Describe Chip que claro que no le agradó lo que estaba escuchando, pero claro que también oró como buen cristiano al respecto y se dio cuenta de que lo que le acababan de decir era muy probable que su amigo verdaderamente se hubiera dejado usar por Dios y le hubiera salvado de una cantidad enorme de problemas. Lo amó lo suficiente para decirle lo que tenía que escuchar. Le hablaron también de su personalidad. En un ejemplo. Escribe el hermano Ingram, el pastor Ingram, que durante sus estudios universitarios participaba en un ministerio en el campus. Uno de los líderes se le acerca para presentarle las escrituras, la palabra de Dios, perdón, está abajo de mi servilleta. Hablarle acerca del orgullo. Y al parecer la motivación del pastor Ingram estaba más en tratar
de impresionar a los demás que en agradar al Señor. Y también entonces, después de orar, Chip se dio cuenta de que las palabras del jefe de su equipo eran dolorosas, pero eran ciertas. So, diríamos en inglés. Entonces, ¿cuál es tu motivación? Como líder que eres. Porque todos somos líderes en algún área, influimos en algún lugar. Si somos padres de familia, por supuesto que somos influencia, aunque no queramos. Simplemente por ser padres. O si estamos en un lugar de trabajo, en la universidad, o en tu casa, en tu familia, aun si eres hijo, tus padres han depositado en ti cierta confianza y por tanto tienes cierta influencia al tener depositada esa confianza en ti. Así que, ¿qué es lo que te está motivando en aquello que tú estás intentando lograr y hacer? ¿En impresionar o en servir? En este caso en agradar a Dios, bueno, pero en servir a los demás. ¿En impresionar es lo que te motiva a impresionar o te motiva a servir a los demás? Wow. Tercera cosa que comparte el hermano Chip Ingram. Su ministerio. Le hablaron de su ministerio. Cuando Chip comenzó a pastorear en una pequeña iglesia rural en el medio del campo americano, comenzó a crecer esta iglesia bajo su ministerio. Un miembro de la iglesia entonces, que llevaba largo tiempo en ella, le hizo una advertencia en cuanto a dejar que la política interna de la iglesia influyera en lo que él predicaba. Dijo, ten cuidado con ello. Algunos miembros ya habían impresionado a Chip y lo habían presionado además sutilmente en cuanto a lo que resaltaba al predicar las verdades de la palabra de Dios. Y Chip hizo una nueva evaluación de sus prioridades y se dio cuenta de que necesitaba mantenerse firme, cualesquiera que fueran las consecuencias. Oh, sí, en ocasiones el permanecer en la posición con la identidad correctas te llevan a pagar un precio. Y tú tienes que decidir si estás dispuesto a pagar ese precio. También le hablaron de sus dones. Y después de participar junto con su esposa en un seminario de desarrollo de liderazgo, se reunieron tanto su esposa como él con otros líderes y este dijo cosas maravillosas sobre la forma en que la esposa de Chip estaba usando sus dones, pero a Chip le dijo, eres perezoso, eres un predicador perezoso, porque con el don que tienes no estás haciendo ni con mucho todo lo que deberías hacer. Chip regresó a su iglesia y cambió por completo su manera de enfocar su ministerio de predicación, dedicando más tiempo a su diligente preparación y evaluación. Queridos amigos, no fueron comentarios agradables. Exhortaron a Chip en sus diferentes momentos de joven, en la universidad, apenas empezando su ministerio y luego ya siendo formado como líder. Pero esas 4 personas le cambiaron el curso a la vida de Chip. Se convirtieron en ilustraciones vivientes de lo que dice Proverbios en el capítulo 27, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6 que dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¡Wow! Está fuerte, ¿no? Amén. También es cierto que quienes llegan a la victoria te dicen la verdad con amor. Uf. ¿Será esto posible? Dirían algunos. ¿Será que decir las cosas que necesitamos escuchar, aunque sean duras, se pueden decir con amor? Déjame decirte que Dios lo hace todo el tiempo, te reprende aún con amor. No solo debemos hablar con verdad,
debemos hablar esa verdad con amor. Así como dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos allá. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Palabra de Dios. Efesios, capítulo 4, versículo 15. Conozco una historia de una maestra de primaria que estaba recuperándose de una operación quirúrgica. Recibe de parte de sus alumnos una tarjeta en la que sus alumnos le deseaban una pronta recuperación. Y la tarjeta decía: estimada maestra, su clase de 4º grado es tremenda y todos le deseamos una pronta recuperación por una votación de 15 contra 14. No más imagínense eso. 15 deseando que se recuperara pronto y 14 que no. Sí, digo, conociendo a los chicos de primaria que son unos pingos, seguramente los 14 que votaran en que no se recuperara pronto era porque no querían clases, nada más, no por otra cosa, no porque fueran malvados, ¿no? Ay. Pablo ahí en carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 15, hace 2 exhortaciones: a hablar con verdad, pero hacerlo con amor. A hablar con verdad, pero hacerlo con amor. Ay, Señor. Me está doliendo, hermanos, me está doliendo. Aquellos muchachos de esta historia, de esta maestra, dijeron la verdad. Con una pizquita de amor solamente, para desearle a su maestra que se recuperara pronto. Ahora bien, ¿para qué decirle de la votación, verdad? ¿Qué necesidad? Pero qué necesidad. Ya, porque si no van a decir que ahora que hasta Juan Gabriel canta. ¿Y para qué queremos que nos critiquen aún más de lo que ya somos criticados? No hay necesidad. Pero qué necesidad. Juan en el capítulo 13, versículo 35. Vamos a Juan, capítulo 13, versículo 35, dice la palabra de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ay, Dios mío. Si tuvierais amor los unos con los otros. Uf. Qué fácil es, amados, decir que estamos viviendo el Evangelio y en realidad nuestras acciones estar demostrando algo completamente distinto. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Nuestras palabras, nuestras acciones deben de estar revestidas de amor. Es muy probable que una verdad presentada con dureza, en forma crítica, carente de bondad, sin compasión o con desconocimiento de toda la realidad o de todo el contexto, no sea escuchada ni agradecida. Sí, sé que es evidente que, amados, Dios me está hablando también a mí con fuerza, con contundencia, con autoridad, corrigiéndome, porque yo se lo pedí ayer y hoy. Se lo pido muy seguido, pero lo que no había pasado es que lo hiciera en público, pero yo no tengo ningún empacho
a demostrar y a mostrar que eso está siendo así. No les voy a decir en qué cosas, pero hay quien sabe de qué estoy hablando. Porque no soy perfecto, sigo siendo humano y Dios tiene que tratar conmigo. Y yo doy gloria a Dios por eso y gracias a Dios por eso. Kathleen LeBlanc, historia. Una más, a mí que me encantan, ¿verdad? Contaba una experiencia que tuvo mientras jugaba al Scrabble. Este jueguito de las letras que van formando palabras, que es buen juego, por cierto. Yo no soy mucho de juegos, la verdad. Yo prefiero leer, pero bueno. Muy chavo, cuando no había otra cosa que hacer y mi mamá no le gustaba otra más que jugar, pues también hagamos en alguna ocasión jugando Scrabble, o más de una ocasión. Kathleen LeBlanc cuenta la historia, así lo escribió en un libro. Jugaba al Scrabble con una anciana de 93 años en un asilo de ancianos porque hacía visitas sociales en el ministerio que ella pertenecía. Y eso ilustra cómo las palabras pronunciadas de manera amorosa, que es lo que quiero compartirles, superan la falsedad y pueden edificar la vida de cualquier persona. Describe la hermana LeBlanc. Después de nuestro juego aquel viernes por la mañana, ella me preguntó, esta ancianita de 93 años, ¿qué piensas tú del suicidio asistido por un médico? La eutanasia, pues. Y me señaló un artículo del periódico que se refería a ese tema. Y yo le dije que me parecía muy triste que alguien sintiera la necesidad de quitarse la vida y que es un fracaso como sociedad cuando dejamos que alguien sienta de esa manera. Después de algún tiempo hablando sobre ese asunto, esta anciana me expresó que comprende a las personas que no tienen ni una sola razón para vivir en medio de sus sufrimientos, puesto que ella también se preguntaba con frecuencia por qué Dios todavía la tenía a ella atascada, atorada, sentada en aquella silla de ruedas. Con lágrimas en los ojos, describe la hermana LeBlanc, yo le pude hablar del gozo que ella significaba para mí, de lo anhelante que eran las emociones mientras esperaba el momento para visitarla cada viernes, cada semana. Y entonces ella también lloró. Y con su turbación y un sollozo que se le notaba en el corazón, en el pecho y en los ojos, me dijo, ¿de veras? ¿Es eso cierto? Y yo asentí con mi cabeza, incapaz de decir una sola palabra más. Bueno, entonces tal vez exista una razón que sea suficiente para que yo siga estando aquí. Amados, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Habrá alguien que piense que es suficiente esa razón para seguir viviendo? Porque la verdad lo vence todo. Puedes decir la verdad con amor, pero también puedes decir la verdad para vencer la mentira. ¿Cómo vences la mentira? Con la verdad. El Señor Jesús ilustró el poder de la verdad con la forma en que vivió su vida, ¿sabes? Cuando sus enemigos llegaron para arrestarlo, les dijo en Juan capítulo 8, versículo 46, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Nadie dijo una sola palabra. ¿Y sabes por qué? Porque no podían decir nada. No existía absolutamente nada legítimo que justificara su condena, porque él era absolutamente todo lo que afirmaba ser. Cuando Jesús fue a la cruz, el centurión que supervisaba la ejecución dijo en Marcos capítulo 15, versículo 39, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Y cómo había llegado a esa conclusión aquel centurión en Marcos capítulo 15, versículo 39?
¿Sabes qué? Es que simplemente había visto a Jesús morir tal como había vivido, manifestando unos atributos que solo podía poseer el Hijo de Dios. ¿Saben qué había hecho? Había visto a Cristo viviendo su verdad, la verdad lo vence todo. El ladrón, uno de ellos que pendía, que estaba colgado en aquella otra cruz, que estaba junto a Jesús, le dijo, pero si este no ha hecho nada malo. Lucas capítulo 23, versículo 41. Pero si este no ha hecho nada malo. ¿Y por qué diría algo así si nunca lo había visto en su vida? Porque él también vio la verdad que se manifestaba en Cristo. Incluso bajo la presión de circunstancias tan horrendas. Quien tiene victoria está revestido de una verdad proclamada. Y es uno con esa verdad, está integrado a su propia vida. Habla y es verdad. Vive y es verdad. Respira y es verdad. Camina y es verdad. Levanta las manos y es verdad. Toca y es verdad. Abraza y es verdad. Su vida misma es verdad. El apóstol Juan, en tercera de Juan versículo 4, dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Caminar en la verdad, amados, significa al menos dos cosas. En primer lugar, significa vivir de acuerdo con los principios bíblicos de la fe cristiana. Significa, tal como se dice corrientemente, asegurarnos de que caminamos de acuerdo con lo que hablamos, para ayudarnos a alcanzar aquello que el Señor diseñó como propósito para nuestras vidas. Para vivir entonces con responsabilidad. Amén. Estamos en el minuto 53 de esta transmisión, amados, y estamos por terminar este discipulado esta noche del viernes 13 de septiembre del año 2019. Y sí, hay que vivir con responsabilidad. No se puede vivir en verdad o no se puede vivir con verdad y la verdad si no vivimos con responsabilidad. Tenemos que ser honestos en cuanto a dónde nos encontramos en la vida, en nuestro caminar con Dios. Vamos a contar una breve historia al respecto de vivir en esa verdad. Ya mi hijo se tiene también quiere despedir, le pido que me espere 5 minutitos y terminaremos, porque además ya van a ser 1 hora de mensaje y tengo que ser respetuoso también de ello. John Ortberg escribió un libro llamado The Me I Want to Be, el yo que yo quiero ser. Y escribe, uno de los momentos más importantes de mi vida espiritual fue cuando me senté con un amigo mío de mucho tiempo y le dije, yo no quiero seguir teniendo ningún secreto más. Y entonces le conté todas las cosas de las que me sentía avergonzado. Le hablé de mis celos, de mi cobardía, de la forma en que le hacía daño a mi esposa con mi ira. Le hablé de mi historia con el dinero y mi historia con el sexo. Le hablé de los engaños y las cosas que lamentaba de mi pasado y que me mantenía despierto por las noches, todo aquello que me daba vueltas y que no podía olvidar. Me sentía vulnerable porque tenía miedo de perder mi conexión con él. Pero para gran sorpresa mía, él ni siquiera se apartó de mí en su mirada, la mantuvo fija. Me miró con atención, con calidez, con amor. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo después. John me dijo, yo nunca te he querido más de lo que te quiero en este momento. Yo nunca te he querido más de lo que te quiero en este momento.
La misma verdad acerca de mi persona que yo pensaba que lo alejaría, se convirtió en un lazo que nos acercó más que antes aún. Y después de esto pasó a hablarme de los secretos que él mismo había estado guardando. ¡Wow! ¿Sabes? Dios anhela que seamos completos. Dios anhela que sepamos y que amemos la verdad con todas las fibras de nuestro ser. ¿No lo crees? Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 6. Salmo capítulo 51, versículo 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Amén. Y es que una de las maneras en la que experimentamos esta fortaleza, esta entereza, es por medio de la confesión de nuestros pecados. Santiago escribió en el capítulo 5, versículo 16, Santiago 5, versículo 16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y cierra, la oración del justo es poderosa y eficaz. Palabra de Dios. Wow. Vamos a terminar esta noche, amados, este estudio discipulado y lo continuaremos en el amor y con la bondad y la gracia de Dios la próxima semana, pero no quiero despedirme sin decirles que ha sido verdaderamente especial para mí esta sesión discipular en particular. No se me va a olvidar nunca en mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque ha habido testigos públicos, no sé cuántos lo vayan a ver ni cuántos lo vayan a escuchar, de que Dios en línea, en vivo, en tiempo real, llevó a cabo aquello que este Hijo de Dios le pidió ayer y hoy en la mañana, que circuncidara su corazón, que tratara conmigo, que escudriñara mi corazón, tal cual lo hizo David. Y yo sé que Él está aquí hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a despedirnos. Padre mío, gracias por ese tiempo precioso, Señor, que tú nos has regalado, y gracias te doy yo en particular por tu fidelidad para mí, Señor. Y que esta confesión pública, Señor, de algo que yo te pedí y que tú con amor has tratado, claro, sin los detalles, porque solamente yo conozco lo que has hablado interiormente, en mi carácter, en el espíritu, en mis emociones. Gracias, papito. Gracias, Jesús. Gracias, dulce Espíritu Santo. Porque estás, porque eres y porque me acompañas, porque nunca me dejas y porque habitas en mi Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y que sea de bendición para todos también quienes lo han recibido, escuchado, y tú que lo vayas a escuchar o lo estás haciendo, lo has hecho, lo compartas con otros que también, estoy seguro, también lo necesitan. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice en el nombre de Jesús. Dios les bendice.